lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos. In other words, if he's too poor to even bring 2 turtle doves or 2 young pigeons, En otras palabras, si eres muy pobre y no te podías traer 2 tórtolas o 2 palominos, then he who sins shall bring for his offering 1/10 of an ephah of fine flour as a sin offering. el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efá de flor de harina. Now, in this particular new Bible that I'm using, I haven't written down what that is, but it's about 3 quarts of fine flour, not quite a gallon. Entonces, en esta Biblia que yo estoy leyendo, que es una versión nueva, yo señalé lo que significaba el traer la 10ª parte de un efá de flor de harina, Says como he shall 3 put cuartos de harina. Says he shall put no oil on it, nor shall he put frankincense on it, for it is a sin offering. Underline, it is a sin offering. Y por favor, subrayen ahí cuando dice que es harina para expiación. En otras versiones dice que es por la expiación por el pecado cometido. Then he shall bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it as a memorial portion, and burn it on the altar according to the offerings made by fire to the Lord. It is a sin offering. Underline that. It is a sin offering. Y God is specific by saying it twice in this section. That this non-blood offering is a sin offering. Y luego en el versículo 12 dice, las traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Hay 2 veces donde se habla acerca de que esta, no siendo una ofrenda de sangre, también es una ofrenda para la expiación por el pecado. The priest shall make atonement for him for his sin that he has committed in any of these matters, and it shall be forgiven him. The rest shall be the priest's as a grain offering. That is verse 13. Yeah, that's the end. Okay. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Now let's go back and draw some conclusions from this chapter. Entonces vamos a sacar algunas conclusiones de esta sesión del capítulo. Now, it does not specifically say that the anointed priest commits an unintentional sin. Ahora, no habla acerca de que el sacerdote ungido ofrezca un sacrificio por la expiación de pecado. But in context, verse 3 would mean that if the anointed priest had committed an unintentional sin, this is what he does. Pero en contexto vemos que esto es lo que debe de hacer un sacerdote cuando pecare por pecado sin intención en el versículo 3. Even though it isn't specifically mentioned that he'd committed an unintentional sin. Aun cuando no especifique que él ha cometido un pecado sin intención. He certainly has committed a sin, it says just a couple lines later. Let him offer to the Lord for his sin which he has sinned. So it has to be an unintentional sin in its context. So this is the verse what? It's in verse 4, 3. no, it's in verse 3. Entonces, And let him offer to the Lord for his sin which he has sinned. okay, dice, o si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. So that's an unintentional sin in its Entonces, context. En este contexto está hablando acerca de un pecado sin intención, por lo tanto también el sacerdote debe de Now ofrecer. underline the next 3 words, a young bull. Entonces, subrayen las 3 palabras siguientes que dice, So the young bull is more expensive than all the rest of the sacrifices. oh, sorry, this is the verse It's in verse 3. 3, chapter 4. Which he has sent a young bull without blemish as a sin offering. Ok, versículo 3 del capítulo 4, cuando dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Now, as we go through this, we're going to find that the whole congregation has to do the same thing, offer a young bull. Entonces, cuando leemos esto, el sacerdote no está ofreciendo lo que debería de ofrecer la congregación, y él ofrece un becerro joven.
Who has the most responsibility in the religion of Israel at this time? ¿Quién era la mayor autoridad en el medio del pueblo de Israel en este momento? The high priest. El alto sacerdote. Therefore, because the high priest is more responsible, he has to offer a more expensive offering. Por lo tanto, como el sacerdote era la persona con mayor responsabilidad en el pueblo de Israel, él debería de ofrecer un sacrificio que fuera mucho más caro que el que ofrecía comúnmente el pueblo. Now we go over to the next section. Ahora vamos a ir a la siguiente sesión. Begins in verse 13. It's the whole congregation if they sin unintentionally. Verse 13. If the whole congregation sins unintentionally. dice, si toda la, en la siguiente sesión donde dice, si en 13, Yeah, 13. chapter 4, Yeah. ok. Dice, cuando toda la congregación pecare, If the whole congregation sins unintentionally. Okay. Now skip down to verse 14. It says, then they shall offer a young bull. entonces en el versículo, verse 14, 14. cuando Young. vamos a leer primero el versículo 14 donde dice, luego que llegue a ser conocido el pecado. So, see, the anointed priest had to offer a young bull, which is the most expensive sacrifice available. So the whole congregation has to do the same thing. Entonces dice, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Entonces vemos que el sacerdote debe de ofrecer un becerro por su pecado, y la congregación también deberá ofrecer un becerro por expiación en el versículo 14 del capítulo 4. So let's skip down to the ruler in verse 22. Entonces vamos a ver la especificación del jefe en el pueblo de Israel en el versículo 22. Verse 23 it says, if his sin which he's committed comes to his knowledge, he shall bring it as his offering a kid of the goats, a male without blemish. Entonces dice, luego que conociese su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. So he offered a male goat. Entonces aquí está hablando acerca de un carnero. Now, a goat farmer would have a lot of female goats and maybe one or more male goats so that they could impregnate all the female goats. So the male goat was the most important and the most Entonces, expensive. alguien que se dedique a criar cabras sabe de que un granjero tiene más cabras que carneros. ¿Por qué? Porque el carnero es el que ayuda a embarazar a la cabra, por lo tanto él no necesita tantas, sino que necesita solo uno o dos. Y un carnero es más caro que una cabra. And that's another reason the young bull would be more valuable or more expensive than the young male goat. Entonces, un becerro joven sin defecto es mucho más caro que un carnero joven. I was raised on a farm, Yo crecí en una granja and we had several female cows y nosotros teníamos muchas cabras and one bull, y solo un carnero. and he would impregnate all the cows and we'd have the calves. Entonces, nosotros también teníamos vacas. So the bull was more valuable or more expensive than the cows. Does that make sense? Por lo tanto, el becerro era mucho más caro que la vaca. Now, sometimes girls get offended with me when I say this. Y algunas veces las chicas se ofenden conmigo cuando yo digo esto. This does not mean that any of you girls are less valuable than any of us men. Entonces, chicas, esto no las hace a ustedes menos valiosas que un hombre, We're talking about animals, not sino que people. estamos hablando de animales. But I have had girls get offended at me. Sí, pero me he encontrado con chicas que se han ofendido conmigo. So then Entonces, we come to the common people. vamos a hablar ahora acerca de las personas comunes. And we have in the first section from verse 27 to 31, we have a kid of the goats, a female without blemish. Entonces, la primera sesión de las personas del pueblo
es en el versículo 27. less valuable than the kid of the goats who was a male. Y ellos deben de ofrecer un... Which was for the ruler, which was the previous one we talked about. Ujú. Previamente habíamos hablado de que ellos debían de ofrecer un becerro por el pecado. Estábamos hablando de lo que debía de ofrecer un jefe en el pueblo. Then we get to the next section, which is verse 32 to the end of the chapter. Y luego en la siguiente sesión, que es del versículo 32 al final del capítulo, Once again, it's the common people who offers a lamb, a female, without vemos blemish. que habla nuevamente de la congregación y ellos deben de ofrecer una cabra. So for the first two sections, they had to offer a young bull, the most valuable animal they had. Entonces, en las dos primeras sesiones vemos que ellos deben de ofrecer un becerro, que es lo más caro que tenían. So for the next section, a ruler, somebody with authority, Entonces, en la siguiente sesión, un jefe, alguien en autoridad, they had to offer a young male goat, which was the next most valuable. debía de ofrecer un carnero, lo cual era como el segundo rango de los animales más caros. And then these two sections on the common people, they had to offer a young female goat or a young female lamb, which was less value than the young male goat. Y luego, en las dos sesiones del versículo 27 y el versículo 32, habla acerca de que el pueblo debía de ofrecer como sacrificio o una cabra, o en otro caso debía de ofrecer también una oveja hembra. But the young female goat and the young female lamb seem to have been of equal value. Entonces, las cabras y las ovejas hembras eran de menos valor. Then we go to the next section, Y cuando vamos a la siguiente sesión, which is chapter 5, verse 7 through 10. la cual es en el capítulo 5, versículo 10, It says if he's not able to bring a lamb, he's to bring 2 turtle doves or 2 young pigeons. que dice que cuando no sea posible para ti poder conseguir una oveja o una cabra, traigas 2 palominos. So they are less valuable or less expensive than the female lamb or the goat. Por lo tanto, esto es menos caro o menos valioso que una cabra o 2. Notice that if you commit an unintentional sin, you have to bring something no matter how poor you are. Entonces, en las ofrendas por el pecado, tú tenías que traer algo sin importar cuán pobre tú fueras. Then we get to the last section, Y cuando vamos a la which siguiente is 5, sesión, 11 through 13. que es del capítulo 10 al 11, del 11 al 13, It says if he's not able to bring 2 turtle doves or 2 young pigeons, which means if he's too poor even to get them. cuando dice que si no puedes traer 2 palominos, bueno, y tú eres muy pobre que no puedes alcanzar a tener 2 palominos, Now he has to bring us some fine flour. entonces tienes que traer una ofrenda de harina. So from that progression, I want you to see Entonces, para este punto en el cual hemos progresado, quiero que veas that when a person committed an unintentional sin, que una persona puede cometer pecado sin intención, if he wanted to be clean, forgiven, he had to bring some kind of an offering. y si tú quieres ser limpio, tú debes de ofrecer alguna especie de sacrificio. No matter how poor he was, he couldn't get out of it. No importa cuán pobre tú seas. And the more responsibility you had, the more expensive offering you had to bring. Y mientras más responsabilidad tú tengas, más cara debe ser tu ofrenda. In other words, the more responsibility you had, the more it cost you. Y lo que esto significa es que mientras más responsabilidades tengas, más caro va a ser. Y más te debe de costar. That certainly is true today. Y eso debería ser una verdad hoy en día. But I won't give my illustrations. Okay, let's go back. Pero no voy a dar mi ilustración ahora. Entonces Chapter regresemos. 4, the first section, Capítulo 4, la primera sesión. beginning at verse 3 for the anointed priest. Y comienza con el versículo 3 hablando acerca del sacerdote principal. There's something it doesn't say in this one, but at the end of verse 4 it says he's to lay his hand on the bull's head. Entonces, hay algo que no dice en el versículo 3, pero sí dice en el versículo 4, y dice que, And so basically that means, we're going to show you later,
that means in context to confess your sin by putting your hand on the head of the bull, and you're symbolically transferring your sin to this bull. Y lo que dice al final del versículo 4 es, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Y esto lo que significa es que es como una confesión, es un acto simbólico de lo que debía de hacer el sacerdote, que era confesar todos sus pecados sobre esta. Now let's go to the second section, verse sacrificio. 13, the whole congregation. Entonces vamos a ver la siguiente sesión, que es el versículo 13. 13, if the whole congregation of Israel sins unintentionally. Dice, y luego el dedo del sacerdote tomará de la sangre y lo And the thing is hidden from the eyes of the assembly, and they've done something against any of the commandments of the Lord in anything which should not be done, and are guilty. So they've done something that's wrong, but they don't know it. Entonces, perdón, en el versículo 13 dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueron culpables. So underline verse 14. Entonces, subrayen el versículo 14. When the sin which they have committed becomes known, then they offer the offering. Cuando dice que luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron en la congregación, ahí subrayen que cuando ellos conozcan que cometieron el pecado, o harán el sacrificio. So if you committed an unintentional sin, Entonces, si han cometido un pecado sin intención, that means you didn't intend to do it. eso significa que tú no lo hiciste con la intención de querer hacerlo. That means that you didn't know you did it. Por lo tanto, tú no conoces lo que hiciste. And so how can you get a sin offering and offer for it if you don't know you did it? Entonces, ¿cómo tú vas a ofrecer un sacrificio por algo que tú no sabes que hiciste? It's only when you know you've done it that you owe the sin offering. Entonces, solo cuando tú solo ofreces algo cuando tú sabes lo que tú has hecho. Personal illustration. Una ilustración personal. My wife and I were pastoring a church in Illinois, Mi esposa y yo estuvimos pastoreando una iglesia en Illinois. and whenever we had a visitor who filled out a visitor's card, within a couple of weeks, we would try to go see them. Entonces íbamos en nuestro carro, íbamos a visitar a unas personas que habían visitado nuestra congregación. If we couldn't go, we'd try to get one of the elders and their wives to go. Entonces, si nosotros queríamos ir, bueno, uno debe de visitar a alguien, uno debe de ir con un anciano de la iglesia o con la esposa. So this couple had visited our church and had filled out a visitor's card. Entonces, esta pareja que íbamos a visitar había visitado nuestra iglesia. Nosotros le habíamos entregado una tarjeta de visita. About 2 weeks had gone by, and we'd called them and asked if we could come visit them. Entonces, nosotros le llamamos y le preguntamos si podíamos visitarles. And they said yes. Y ellos dijeron sí. So I was driving, and this was before GPS and cell phones and all that. I was driving, and my wife had the map on her lap. Entonces, esto ocurrió mucho antes de que existieran los GPS y todas las aplicaciones que te ayudaban a ubicarte. Iba manejando y buscábamos en el mapa y mi esposa, yo no me percaté, pero mi esposa se percató. So we were in an unfamiliar part of town, and so Shirley would tell me where I was supposed to turn, right or left, here, and so forth. Entonces, yo iba conduciendo y mi esposa me debía indicar dónde debía de girar o no. And all of a sudden, she said to me, "Honey, you went through a red light. You went through a stop sign." Entonces, en un momento, mi esposa me dijo, cariño, te acabas de pasar una señal de stop, de detente. Now, in the United States, stop signs mean stop. Entonces, en los Estados Unidos, una señal de pare es una señal de pare. I realize they don't mean that in Colombia. Entonces, yo sé que no significa lo mismo en Colombia. But I had not seen the stop sign, and I did not know that I went through a stop sign. Entonces, yo no había visto esta señal de pare y no me había percatado de que había pasado esta señal de pare tampoco. But I unintentionally broke a law. Pero yo de una manera no intencionada rompí la ley. If there had been a policeman sitting there, he could have legitimately given me a ticket, and it would have cost me $100. Entonces, si hubiera un policía allí, él legítimamente me podía poner una multa y me hubiera costado $100. But I found out that I unintentionally went through the stop sign when Shirley said to me, "Honey, you just went through a stop sign." Entonces, yo no me había percatado de que había cometido
un hecho sin intención de hacerlo si mi esposa no me hubiera dicho que me había pasado la señal de pare. So if you committed an unintentional sin, you weren't required to bring an offering until you found out, either by remembering or by somebody reminding you. Entonces, si tú no habías cometido un pecado sin intención, tú no podías ofrecer ofrendas de expiación hasta que tú no reconocieras que lo hubieras hecho o que alguien te hubiera dicho que cometiste un pecado sin Now intención. that is not specifically pointed out for the anointed priest, but we see it's true for in context. Entonces, esto no se muestra directamente hacia el sacerdote, pero sí el sacerdote entra dentro de esta aplicación. But it is specifically mentioned about the whole congregation in verse 14. When the sin which they have committed becomes known. Pero sí vemos que el sacerdote está incluido dentro de esto cuando habla en el versículo 14 y dice y dice luego que él llegue a ser conocido el pecado que cometieren, toda la congregación ofrecerá un becerro por expiación. So skip down to verse 27, the section on the ruler. Entonces saltemos al versículo 27 cuando habla acerca de un jefe. And verse 23 de la says tribu. this, if his sin which he has committed comes to his knowledge. Dice, si en el versículo 23 dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda. Entonces, ¿subrayan eso? Now skip down to the common people in verse 37, Ahora saltemos 27. a las personas del pueblo en el versículo 27. Verse 28 says, if his sin which he has committed comes to his knowledge, then he shall bring his offering. Cuando dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Skip down to verse 32. This one does not specifically say that, but in context, it would be the same principle. Entonces, en el versículo 32 no lo habla explícitamente, pero en el contexto da a entender de que habla acerca de esto también. Y dice, y si por su ofrenda de pecado trajere, verse 32 o 31. It's 32, the rest of that section. Ok, dice, y si por su ofrenda, es 32 y el resto de la sesión, hasta el final del capítulo dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Okay, let's skip down to the section in chapter 5, verse 7. Ahora, This is the common people who bring the turtle doves or the pigeons. saltemos a la versión del capítulo 5, versículo 7, donde dice que si no tiene para ofrecer un sacrificio de sangre, para ofrecer un cordero, puede ofrecer los gorriones. In this section, the context says that it comes when he remembers, but it doesn't specifically say it. Sorry. In this section, context would imply that he couldn't bring the sin offering till he found out about it, but it doesn't specifically say that here. We get that from context. Ok, entonces en este contexto no específicamente de que la persona deba de reconocer el pecado, pero da a entender que la persona ya lo reconoció en el versículo 7. So then in chapter 5, beginning at verse 11, Luego en el capítulo 5, versículo 11, that's the same thing. It doesn't say specifically when he remembers it, but the context, because it's in the same context, would assume that. nuevamente no dice que se debe de hacer esta ofrenda cuando la persona lo reconoce, pero el contexto nos da a entender que está implícito. Okay, now let's go back to chapter 4. Ahora, regresando nuevamente al capítulo 4, We're talking about the anointed priest. hablando acerca del sacerdote principal.
This is the section from verse 3 through verse 12. Es la sesión del versículo 3 al versículo 12. It does not say that he was forgiven, but I'm going to show you that it assumes he was forgiven by the rest of the context, okay? But it doesn't specifically say it. No dice específicamente que el sumo sacerdote ha sido perdonado, pero él entiende que ha sido perdonado y les voy a mostrar eso. Then in the section on the whole congregation, beginning at verse 13. Y luego en la congregación del versículo que comienza en el versículo 13, At the conclusion, it does not say that the whole congregation was forgiven, but I'm going to show you that it is assumed by the context. no dice tampoco implícitamente que los pecados de las personas fueron perdonados, pero se asume que se entiende que ellos saben que han sido perdonados. Now let's go to the ruler, which begins in verse 22. Ahora vamos a la sesión del versículo 22 cuando habla acerca del jefe. And the very last line of verse 26 says, "It shall be forgiven him." Y veamos en la sección del versículo 26, en la última parte del versículo 26 dice, y tendrá perdón. Need to highlight or underline that. Entonces, subrayen eso. Then we go to the common people, beginning in verse 37, who offer a goat. Y luego en el versículo 27, cuando habla acerca del pueblo, que ellos tienen que ofrecer una cabra, And the very last line of verse 31 says, "It shall be forgiven him." en la última parte del versículo 31 dice, y será perdonado. Need to underline that. También subrayen eso. Then we go to the common person who offers a lamb in verse 32. Y luego vamos a ver que en la última parte del versículo 32, cuando una persona común trae el cordero, And the very last line of that section, verse 35, says, "It shall be forgiven him." perdón, en la última parte de esa sesión del versículo 35 dice, y será perdonado. Then we go to chapter 5, beginning at verse 7, which is the common person who brings the 2 turtle doves or the 2 young pigeons. Luego vemos en el capítulo 5, en el versículo 3, que dice, perdón, chapter 5, Verse 7. versículo 7, que dice que la persona del pueblo deberá de traer 2 tórtolas para el holocausto. So the very last line of verse 10 says, "It shall be forgiven him." En la última parte del versículo 10 dice, y será perdonado. Now we come to the non-blood offering, the offering of flour in chapter 5, verses 11 through 13. Entonces, cuando vamos y a la siguiente sesión del capítulo 11 al versículo, del versículo 11 al versículo 13, And right near the end it says, "It shall be forgiven him." entonces dice, en verse 13, Verse 13, near the end. cerca del final del versículo 13 dice, y será perdonado, en la mitad del versículo 13. Now I've got a new Bible, so I may not have this marked, so it may take me a minute to find it. Okay, turn with me to Hebrews chapter 9, verse 22. Entonces vamos a Hebreo, capítulo 9, versículo 22. In 9:22, my translation says, Hebreos 9:22. "And according to the law, almost all things are purified with blood, and without the shedding of blood there is no remission." Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Every preacher that I've ever heard preach about this uses the last part of this verse. Todos los predicadores que he escuchado predicar acerca de este pasaje utilizan Without the shedding of blood there is no remission. la última parte del versículo diciendo que ya por la sangre no hay remisión.